escenas muy mantenidas. Y un espectáculo. Y era el Dr. Wily. Le dio un gran... El que lo condenó. Pues usted, de la ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal todo? Pues muy feliz, ya en el 5º episodio. Bienvenidos al podcast. Qué bien, qué bien. Ya estamos en su podcast favorito, ¿no? El podcast de las cosas que son totalmente raras. Men, y hay un chorro de cosas raras, ¿no? O sea, con que una vez busques uno en TikTok, a ver, 10 minutos, ya te tuve. ¿Será que hay cosas raras o los raros somos nosotros? Ya no sé, man. Ya estamos en una disyuntiva, ¿no? Pero ese es el tipo de conversaciones que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Creo que vamos a entrar en aguas profundas, ¿no? Sí. Se supone que hoy es un episodio, pues yo puedo decirlo que como explosivo, muy explosivo. Y vamos a explorar una teoría de la conspiración, pero esta vez está relacionada con el Titanic. Digo, ya lo vieron en el título. Exacto. Vamos a hablar un poco sobre el Titanic y un par de teorías, ¿no? Que van alrededor de él, ¿no? Vamos a sumergirnos en el tema, ¿no? Come on, give me your hand. Pues mira, según la versión oficial, el Titanic simplemente rozó un iceberg. O sea, sabemos qué pasó con el Titanic, se hundió, ¿no? Sí, sin duda. Entonces se supone que la versión oficial dice que algo lo rozó en un costado. Bueno, no algo, un iceberg. O sea, no fue como que un fluver o un tiburón, sino fue un iceberg. Y que esto lo rasgó 120 metros y... pues bueno, tuvieron que evacuar y bla, bla, bla. Bueno, es que 120 metros... Bueno, evacuó el capitán, ese primero cuando vio, dijo... ¡ah! Bueno, no solo él, ¿no? Yo creo que un montón de tripulantes que estaban allí. Y luego literalmente tuvieron que evacuar. Wow. Bueno, sé que fue una tragedia, evidentemente. Era en algún momento estamos hablando de que era uno de los barcos más imponentes que se habían construido por el ser humano, ¿no? Barcos que tenía también, eso era puro musculcar, ¿no? Eso no tenía nada de tecnología, era solamente fuerza. Pues para la época sí tenía tecnología, ¿no? O sea, pero me refiero a tecnología como la conocemos hoy en día, ¿no? O sea, no, claro. Obviamente era como más tornillos y tuercas y pa'lante, ¿no? Vapor. Y vapor. Ese barco, pues bueno, en teoría tenía, pues, era un barco que tenía muchísima fama, ¿no? También fue construido porque iba a ser uno de los primeros transatlánticos turísticos, ¿no? Que es lo que tengo entendido. Así es. Pero si te dijera que hay algo que estaba mucho más en juego que simplemente lanzar el Titanic como un viaje transatlántico. Aquí está el dato. El Titanic tenía un hermano gemelo, no sé si sabías. No sabía que tenía un... Era menos lujoso, se llamaba Olympic. Ok. ¿Eran muy similares ambos? De hecho, eran del mismo dueño de JP Morgan. Ok. JP Morgan, si no me equivoco, también es el vato que financiaba a Edison y a Tesla. Ok, estamos hablando de un tipo que era un peso pesado. Visionario, ¿no? Sí, era muy pesado, te vas a ver por qué. Pero, bueno, es solo el principio, ¿no? De lo que vamos a estar platicando. Uh-huh. Pero tiene mucho que ver este vato con sus dos barcos. De hecho, tenía otros más que no eran de la magnitud del Titanic o del Olympic. Pero aquí hay que aclarar, el Olympic y el Titanic eran idénticos. Del mismo tamaño, mismas maquinarias, pero tenían acabados distintos interiores, ¿no? Okay. Uno era lujoso, pues, puesto para pasajeros, y el otro le daban otros usos. Ok. Qué interesante. No sabía eso, brother. No sabía que habían dos barcos. O sea, la historia no habla mucho del Olympic, ¿no? No. Pues, de hecho, el Olympic tuvo un accidente, güey. O sea, antes de el Titanic, el Olympic, que también estaba comandado por el mismo Capitán Smith, no el de Garfio. Ok. No, otro. Capitán, no. Hay muchos capitanes, ¿no? Sí. De la historia. Y Smith como que, güey. Entonces nomás le faltó llamarse Will, ¿no? No sé el nombre. Pero bueno, este vato, el mismo Capitán Smith, él tuvo el accidente que también fue muy grave, güey. O sea, él chocó con dos autos. Con dos barcos. De hecho, chocó con un buque de guerra británico, güey. No, pero esta persona... O sea, como que no veía muy bien los buques y no veía muy bien los icebergs. Bueno, y la licencia de conducir de barcos de ese momento... Bueno, capitán, ya se quita la pinche venda ya.
Ya fue mucho lucirse, ¿no? Una venda el vato. Así, voy viendo así detrás de los ojos. Derecha. Entonces, mira, ese de capitán, pues bueno, tenía bien bastantes deficiencias, ¿no? Se me dice que en dos de los barcos más imponentes que hay en ese momento en el mundo, los dos lo chocan. Alguien debe haber revisado el currículum. Era capitán de meseros, a lo mejor. Sí, no, era otro tipo de capitán, sin duda, ¿no? Capitán de un equipo de fútbol, no tengo idea, güey. Pero el vato se aventó el Olympic contra un buque de guerra y el Titanic contra un iceberg. Mira, está loco eso, porque si fuese un capitán, si hubiese sido de aviones, no lo cuenta en la primera, ¿no? No llega a la segunda, ¿no? Uh-huh. Bueno, del choque con el buque dejó el casco del barco severamente dañado, o sea, jodido. Okay. Al punto de que ya lo consideraban para chatarra, para el kilo, como dicen. Ok. El Olympic, ¿te refieres? O sea, sí, o sea, no quedó, o sea, vamos a poner imágenes como lo están viendo, no quedó aplastado, pero sí dañado. Entonces, para la época, ahorita que hablas de tecnología, pues ya era difícil repararlo, hay que reconstruir todo un barco. Y era un daño, pues se llamaba, se puede decir que irreparable. Claro. Aquí lo más loco es que JP Morgan no había asegurado el Olympic. No tenía seguro. Ok. Entonces eso obviamente pues es millonaria, pues la cantidad de dinero que tenía que invertir, ¿no? Para poder... Tenía que aventarse una reparación muy costosa. Estamos entrando como a aguas turbulentas, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que ocurrió a continuación, güey, es simplemente asombroso, güey, porque durante su estadía en el astillero de Breakfast en 1911, ambos barcos fueron intercambiados. Estaban en el mismo astillero estacionados, por llamarlo así, o varados, y lo que hicieron fue intercambiar los nombres. Para entender un poco, el astillero es como donde el mecánico de barcos. No, el astillero es el muelle, güey. Ah, ok, el muelle. En donde... abarcaron ahí, eso. Ajá. Entonces intercambiaron los nombres y se le puso al Titanic una cuarta chimenea decorativa. No tenía ninguna función, nada más era para que se vieran completamente iguales. Ok. Y el Olympic, con arreglos improvisados, se hizo pasar por el Titanic. ¿Sí? O sea, tú estás diciendo que intercambiaron, o sea, los las modelos. es donde normalmente hacen las reparaciones y todo esto. Entonces ahí llevaron los dos y a ver, ponle lo que acá, ponle lo que acá. Quedaron igual, lo repararon, sí, pero por encima. O sea, al final tú lo puedes ver el barco bien, pero hay maderos, vigas y cosas jodidas. Y lo que hicieron fue, bueno, mandemos el Titanic, pero realmente es el Olympic. O sea, como dicen a veces, que es que chocas un auto y después lo venden y medio lo arreglas como para venderlo. Ahí nomás por donde mire la suegra, como dicen. Wow. Entonces, bueno, esto es una teoría, no estamos diciendo que haya pasado. Pues, pero hay muchas cosas que apuntan a eso y hay una al final muy interesante. Ok. Pero al final el Olympic, con arreglos improvisados, se hizo pasar por el Titanic en el famoso viaje inaugural. Pues pura astucia, güey, porque al final sí hay algo que está medio loco y dices, ahorita que dijiste, pero es una teoría, pero veamos las cosas que están detrás. Mira, por ejemplo, aquí viene un giro para mí muy sorprendente. Justo 5 días antes de que partiera el Titanic, otro barco, propiedad de JP Morgan, que se llamaba el SS California, quedó misteriosamente anclado, güey, en el área donde ocurriría la tragedia. 5 días antes. ¿Sería coincidencia? ¿O estaba algo siniestro ya ahí? O sea, ese barco auxilió, güey, de hecho, pero estaba ya en el lugar donde iba a ser la tragedia, desde 5 días antes ahí anclado. Eso es bien raro. Está bien raro. ¿Y pero, qué estaba haciendo? ¿O qué tenía? ¿Era pesquero o era un barco de qué? Pues bueno, o sea, transportaba cosas. Ok. Pero al final de cuentas, bueno, es un barco, la calle es libre o el mar es libre, entonces ahí estaba, ¿no? Ahí todavía no hay como que tan dudoso. Pero después hubo una serie de decisiones muy sospechosas, güey. Por ejemplo, quitaron la mitad de los botes salvavidas o de emergencia del Titanic y también los chalecos salvavidas, la mitad. Es verdad que no todo el mundo... Bueno, en la película era como un issue eso, ¿no? O sea, y bueno, y los documentales que he visto también como que no tenían la cantidad de barcos salvavidas que era necesario para el tamaño del barco, ¿no? La envergadura del barco, ¿no? Bueno, y no es por el peso o por capacidad de que quepan,
porque hay algo más turbio. Ahorita te lo voy a platicar. De hecho, canceló mucha gente. No, hubo mucha gente que pagó, o no reservó, pagó y no fue al Titanic. Así, ¿no? Entonces había lugar de sobra como para poner chalecos, ¿no? Entonces, hasta también hubo falta de atención en las advertencias de que había iceberg. Se les había advertido. Pero realmente un iceberg, o sea, lo que dice la física es que no puede romper un casco de acero. O sea, es imposible. O sea, el hielo no puede romper el acero. No así, güey. O sea, sé que por lo que tengo entendido también eran como varios centímetros de espesor del acero, ¿no? Claro. Tiene que verlo. Ahora sí lo vieron. Lo difícil es retirarse de la dirección. En algún punto lo vieron. No te digo que kilómetros atrás, pero cientos de metros. Y ya no, o sea, a lo mejor si tú vas hecho madre, pues te estrellas contra el hielo y sí, pero no iban así ya. ¿Pero chocó o no chocó? No sabemos eso entonces. Pues bueno, también había otra de las cosas sospechosas era que la radio dejó de funcionar. De hecho, cuando pide auxilio el Titanic Olympic, lanzó bengalas blancas. Okay. Las bengalas blancas son para celebración. ¿Y cuáles son las que se usan para auxilio? Las rojas. Ah, ok. Tú estás hablando de que te lo pasó de un yate o algo que es de propiedad particular, pero ya algo que es tan comercial, güey. Son códigos universales. O sea, si yo tengo una bengala roja, es que estoy... SOS. Ok. Y estos chicos lo que hicieron, bueno, los que están en el buque en ese momento lo que hicieron fue lanzar bengalas blancas. Sí. Ahora es un viaje inaugural y va plagado porque también viajaron muchísima gente de arte, sobre todo fotógrafos. Bueno, no hay ninguna foto del accidente. Bueno, me imagino que están intentando salvar sus vidas, ¿no? También, ¿no? Pero, a ver. Obviamente, si tienes una cámara y estás en un momento histórico así, pues debe haber bueno... ¿Tienes la nota, Pero y si tomaron fotos, pero y se hundió ese registro. Pues alguien te pasó una por debajo del agua, ¿no? No, pero tiene que haber una. Estás diciendo si se salvó el corazón. Imagínate, mira, ahí estás diciendo cosas que son bien interesantes. Ya estás empezando a decir que es posible que el barco no tenía la cantidad de barcos salvavidas que era necesario para su inauguración. Estás diciendo que obviaron las alertas de iceberg que le habían dado también. Estás diciendo también que era muy probable que muchas personas que fueron cancelaron antes de partir. O sea, ¿Y quiénes cancelaron? Vamos a ver eso. Y también estás hablando también de que un capitán pues ya había chocado barcos anteriormente de esa envergadura. Pero deja tú eso, tenía 25 años de experiencia el capitán Smith. Y ya había tenido una mala experiencia, pero deja tú eso. Tenía 25 años de experiencia, conocía la ruta a la perfección. Saben las temporadas en las que los icebergs están pues por la marea o por lo que tú quieras. O sea, eso es lo extraño en cuanto al capitán. Ya lo de los suministros, pues puede pasar que se le olvidó a alguien, ¿no? Bueno, entiendo que tal vez por que te asustes lo suficiente y que, bueno, hayas cambiado tal vez lo de las bengalas, ¿no? Pero había me imagino que había muchos marinos expertos en ese barco, ¿no? ¿Sabes quién canceló también el último día? No. JP Morgan. No, el dueño. Del barco, o sea, del Titanic iba a inaugurar el dueño y no voy a poder ir. En el último momento. Ajá. Eso sí ya está raro, porque también estás... Pero también sus mejores amigos. Ajá. Mira, aquí lo más turbio, güey. ¿Qué es lo que quieres decir? Aquí lo más turbio es que se supone en esta teoría que lo más intrigante para el complot era que se estaba creando la Reserva Federal. Ok. Sí, o sea... La Reserva Federal, que es como el banco de dinero, ¿no? Pues donde se guardan todos los impuestos, sí. Ok. Y al final, JP Morgan y sus amigos, Rockefeller, todos esos tamaños... Los pesados. Son los que estaban a favor de la creación de la Reserva Federal. Ok. Los que no, adivina dónde iban. No. Iban en el Titanic. Iban en el Titanic. Eran las familias más poderosas, pero que estaban en contra o les parecía algo... que no era el lugar o el momento de crear una reserva federal. ¡Wow! Bueno, eso sí es una vuelta.
una vuelta de tuerca, de verdad. No sabía. Bueno, pero eso es muy maquiavélico. Al final, entonces, wow, todo pudo haber sido todo pudo haber estado programado. O sea, lo que se entiende es que es muy sospechoso. O sea, que los que estaban a favor, como Morgan, Rockefeller, todos ellos se hayan quedado en el último día, porque te digo que había espacio. Y que los que no estaban, no peleados, güey, nada más no estaban a favor de la creación de esta reserva federal, pues se subieron. ¿Y ninguno de ellos se salvó? De los que... No. ¿Y en los que quedaron en los barcos salvavidas y esa gente? Pues eran muy pocos, man. Ok. O sea, casi todos, bueno, como se supone, o sea, lo que dicen los datos, como en la película, o sea, buscaron, oye, pues a los más pequeños, a los hijos, ¿no? Pues ya un viejón dijo, no, pues yo ya. Hundieron sus problemas realmente. Entonces, este es un tipazo, ¿no? Entonces el Morgan, ¿no? Tiene un tipo de cuidado, fue en su momento, si esto fuese verdad, ¿no? Pues mira, en 1985 el Titanic fue descubierto. O sea, lo encontraron a 3,000 metros de profundidad. Ok. Y para sorpresa de muchos, güey, o de todos, no había ninguna brecha de 120 metros en el costado del barco. Entonces, ¿qué había? ¿Cómo se hundió? Lo que había eran varios agujeros de 50, 60 centímetros que venían de adentro hacia afuera en la zona de las calderas. O sea, como un accidente en los motores, posiblemente. No, como algo planeado. Como que explotaron. Explosiones. De adentro hacia afuera, en todo obviamente en el interior de la nave, y sí parecían haber sido provocados por alguien. O planeados, pues. Digo, no es nada sorpresa porque, pues, Torres Gemelas. Es que te iba a decir eso, o sea, estamos entrando como una red de casos de éxito, si esto fuese real, de casos de éxito donde de repente puedes transformar una realidad o le das al mundo una realidad que realmente está escondiendo otro propósito, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, es el barco se hunde, pero realmente quién es el que va en el barco, qué es lo que representa el barco, cómo cambia la historia a partir de ese hundimiento, ¿no? Porque lo que están haciendo, como lo estás diciendo, o como se lo dice la historia, este tipo de teorías que estás planteando, es que no es solamente fue un accidente. Se hizo entender que era un accidente, Uh-huh. pero todo está bien orquestado. Desde por qué, cómo iba a pasar, cómo iba a suceder. Ese tipo de cosas también dicen mucho sobre, como dijiste, las Torres Gemelas. Sí, pero si vamos a pensar, ahorita va a ser más loco lo que voy a decirte. Si nos ponemos a pensar, imagínate que esto sea como una práctica que haya sido repetitiva. Y si empezamos con el Titanic, ya cuando llegamos a las Torres Gemelas ya habían más de casi 100 años de este tipo de práctica repetitiva, ¿no? O sea, ya se había ya se ha pulido bastante. Pero bien. estamos hablando de un bien destruido como las torres o como el barco. Pero ahí, Sí. hay mucho hilo que cortar aquí, por tela que cortar, porque al final de cuentas también hay muchas guerras de desarmes que hay países que nunca tuvieron las armas. No, y también hay eso es interesante porque también se pueden generar focos de atención y que, o sea, a mí lo que me llama la atención de lo que dices es cómo podemos manejar o cómo de alguna manera se puede manipular a la sociedad. No, es dándole una noticia, entendiendo que esa noticia es algo que puede ser que puede escandalizar a la sociedad y que se enfoquen en eso mientras que mientras que miran para acá, están dejando de ver lo que es evidente, ¿no? Otro tipo de realidad, ¿no? Y eso ocurre mucho, ¿no? En muchos países, ¿no? De repente, no sé, hay una inflación o algo y ocurre otra cosa paralela donde la gente enfoca su atención y no se está enfocando en lo que es realmente el problema real, ¿no? Como la mamada que fuimos a la... Ese es otro tema interesante, ¿no? O sea, fuimos, no fuimos, ¿qué dirán las personas? Déjanos en los comentarios, ¿fuimos a la luna? Oye, pero bueno, te hablaba de que se supone que la teoría dice que el plan aquí era que se subieran los que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal al Titanic, de nuevo, y se quedaron pues, los Morgan, Rockefeller, ¿no? Como ya dije. Bueno, al año siguiente de la tragedia se creó la Reserva Federal. Okay. Adivina por quién. Por Morgan. Por los que no fueron al viaje. Wow.
la gran mayoría que en ese momento se convirtió en la gran mayoría. Y al otro año Ujú. se financió la Primera Guerra Mundial. Los dos bandos los financió la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya estaba todo cuadrado entonces, ¿no? Por Según favor. este tipo de teoría. Bueno, imagínate. ¿Cómo los intereses pueden ir creciendo? O sea, ¿quién es el planificador de esto? Vato, ¿Quién es el aquí, planificador de esto? aquí hay algo también que es como la cerecita en el pastel. Existe un libro que se llama Titán, Ok. escrito por Morgan Robinson, Morgan. Ok. que describe detalladamente los eventos del Titanic al pie, Un barco que se... pero fue escrito 14 años antes del desastre. O sea, ¿Es una coincidencia, güey? ¿Es una evidencia de algo planeado? o una inspiración. Pues imagínate. Wow. Bueno, puede ser inspiración, sí, ¿por qué no? O sea, tal vez se inspiró en ese tipo de novelas para poder, pues bueno, tenía todos los elementos, ¿no? Tenía todos los ingredientes. Tenía un barco que era grande, imponente, pero estaba dañado. Tenía también la oportunidad de poder colocar a las personas más importantes que no estaban muy de acuerdo con su manera de pensar, pero colocarlas en un barco que evidentemente tenía problemas y, bueno, hundir sus problemas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente canceló Poderosa? Y tenían que, bueno, aparte que tenían que deshacerse de esos que no iban a votar por la reserva, tenían que vender un barco pues muy exitoso y un muy buen proyecto. De ahí yo creo que la película hasta subieron ahí a un dibujante, ¿no? No, bueno, en la película está bien interesante. Bueno, ¿sabías que no hay una sola película del Titanic? Se habían hecho anteriormente varias. Y todas fueron muy exitosas. La última es la que todos reconocemos y está dentro de la cultura pop, donde sacó al estrellato, ¿no? A Leonardo DiCaprio, ¿no? Esa película, pues bueno, evidentemente lo que muestra o lo interesante de la peli es que muestra pues como protagonista al barco, pero realmente es una historia de amor, ¿no? O sea, no habla mucho del barco, ¿no? Son una historia de clases sociales donde se encuentran en un lugar específico que es el barco, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no Que existe. han salido unos grandes memes del Titanic, ¿no? No, sin duda vamos a poner Hay que poner algunos ahí. Sí, sí. Y lo otro, bueno, pues realmente, como dijiste, o sea, sigue siendo un éxito taquillero. Yo creo que lo mismo pasa con un King Kong, con un Tarzán. Son películas muy, muy viejas, pero cuando hacen los remakes, taquillerísimas. O sea, una pregunta. Entonces, esta teoría donde dicen que el barco se hundió por un iceberg, esa teoría llegó hasta 1985. Sí. Y en el 1985 se sumergieron en la verdad. Ah, y ahí te va. Las hélices del Ajá. barco Ok. dicen Olympic. No, güey. Ajá. ¿Súper seguro? ¿Seguro? No, pues no era el barco. Pues no era. Entonces no es una teoría. Pues. Ahora. Así, pues, descubrimos. No, es que pero- alguien puede decir, no, pues, oye, pues teniendo un barco, hermano, que no íbamos a usar, le pusimos la hélice nada más. O sea, puede ser, está justificado, ¿no? Son del mismo dueño. O sea, tendría sentido, ¿no? Sí, Porque bueno. sí lo han defendido, sí. Lo loco es que el otro, el Olympic, estuvo navegando 30 años más. O sea, el Titanic. Wow. Como un barco de trueque, de transportación de productos. Ah, nunca fue turístico así. No, no fue industrial. Ah, imagínate. Eso no lo sabía. Yo pensé que el Olympic también había perecido. Pero es verdad, ¿no? O sea, si cambiaron papeles, pues el Titanic está nuevo, ¿no? Como la imagen que pusimos ahorita que se vio donde vienen los dos barcos gemelos, ahorita la vamos a volver a poner. O sea, si te fijas son idénticos. Claro. Si estos cabrones no tomaron una pinche foto, un iceberg cuando estaban estrellando, pues menos a No. dos barcos parados. De hecho, creo que hay muy poco reportaje fotográfico real o audiovisual del barco, ¿no? Creo que solamente en la salida que se ve como un metraje. Creo que existe. Pero Están ahí con sus... Sí, el pero- típico sombrerito blanco. ajá. Como el intro de la peli. Algo así, como el intro de la peli. Pero imagínate también estar... Tú que vas a hacer un viaje en uno de los artefactos más novedosos del momento, donde es la tecnología de última punta del momento, y tú piensas ir a Estados Unidos a pasarla bien, y en la mitad de la nada de repente, bueno, te llamabas. O sea, ya, se acabó. Eso te debe estar bien fuerte, porque también, si suponte que hayas saltado y te hayas sobrevivido al hundimiento del barco, ¿no?
estaba lleno de tiburones, sin duda, ese lugar. Y también La temperatura. la hipotermia también jugando. Pero además, alguna vez escuché, leí, que un salto de esa magnitud, o sea, el océano se comporta como un asalto. Así que es como ir a O sea, es como caer en una banqueta, a un madrazo. Es que es agua. El vato, al menos que sea súper preparado para saber callar. como caer, ¿no? Pero pues normalmente vas asustado, saltas y Chao. es como caer en una calle. Pero de una altura. No, estuvo muy fuerte. Tiene eso. sentido, ¿no? Porque agarras fuerza. O sea, entonces, bueno, la historia de la humanidad se ha construido entonces en base a ChatGPT. accidentes. ChatGPT. ¿Viste eso, men? ¿Viste lo que te comenté? Yo estoy loco con si me dijiste lo de la Biblia, ¿te refieres? Sí, es que, bueno, para dar un poquito de contexto, hubo un caso donde, bueno, más bien, la gente está usando ChatGPT, Ajá. ¿verdad? En conclusión, dice el final, en resumen, la gente se da cuenta que está escrito con ChatGPT y cada vez las versiones lo van mejorando. Sin embargo, ya hay tecnologías también ahí para identificar que está escrito con AI. Las universidades lo están utilizando para revisar tesis, para lo importante, ¿no? Porque al final, pues es una herramienta a la mano y hay que abrazarlas, pero también hay que desarrollar un poquito el hámster, ¿no? Que se ponga a dar vuelta. Claro. Pues bueno, perdón. El caso es de que ya revisan y pueden identificar con mucha certeza que está hecho y que no con esta herramienta. O con otras que están ahí. Pero un vato dijo, bueno, te hablo de Harvard, Yale, Stanford, universidades de Chicago y bla, bla, bla. Ok. ¿Qué pasa si se la aplicamos a los libros? Y empezaron a checar libros y entre ellos la Biblia. Y ahí encontraron un 97% de que está escrita con AI. No, eso es una locura. Está medio loco, ¿no? O sea, porque bueno, reescribiría la historia, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Si esto fuese verdad, pues obviamente todos somos unos Y se sims. supone que está escrita con la versión 9. Ahorita vamos en el 4, al 2023. La versión 9 de ChatGPT. Que sale en el 2029, se estima. Wow. El dueño y fundador, o uno de los fundadores, está saliendo en podcast. Está en su mero molde ahorita, en su mero momento, ¿no? Pues bueno, a modo de broma ha mencionado que la 9 va a ser algo, o sea, súper poderosa, que siempre ha sido. Todos como que siempre ha sido. ¿De qué hablas? O sea, él habla desde ese punto. O sea, wow, esto es como Dark, como el Pues universo al de Dark. final estamos alimentando algo para que sea muy inteligente, güey. Sí. O sea, todo lo que los prompts que le estamos dando, al final lo estamos capacitando. Sí, la inteligencia artificial, bueno, a diferencia de cada uno de nosotros, por muy inteligente o aplicados que seamos, nunca vamos a poderle ganar, ¿no? Está aprendiendo constantemente, no se enferma, no come, no hace nada, no duerme. Siempre está todo el tiempo. ¿Y cuánta cantidad de usuarios tiene ChatGPT, ¿no? Ahorita, ¿no? Que están construyendo y construyendo en base a darle información, ¿no? Y usarlo como herramienta. Pero lo que me llama la atención es que imagínate que llegáramos a un punto donde sí, o sea, nuestra realidad, o sea, esto sea un bucle. O sea, que llegamos a un punto donde nos reseteamos y volvemos, nos reseteamos y volvemos. Es parte de nuestra simulación. Puede ser O interesante. sea, aquí lo importante es, o lo más interesante de aprender, es a trabajar la singularidad. Porque esta madre, cuando empieza a pensar sola, va a estar bien cabrón. Cuando tenga autonomía del pensamiento. Claro, porque ahorita tenemos mucho control a través de, o tuvimos mucho control a través de la televisión, el radio, la prensa. Y las redes sociales, que nos empujaron un poquito como para tener un poquito más de libertad de por dónde, pero también hay mucha erosión, güey. O sea, también hay mucha gente, por ejemplo, si tienes los recursos, oye, me cayeron 5,000 pesos ahorita. Voy a hacer un website, voy a poner una nota, le voy a meter ads, lo va a viralizar, va a llegar a alguien que sí se dedica a estar cazando notas, lo va a publicar y luego la competencia va a decir, oye, esa nota está interesante, a ver la fuente, si viene de un sitio, si esto, y pum, 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 se va haciendo algo que un güey inventó porque tenía 5,000 pesos. Wow. Cuando la inteligencia artificial empieza a hacer la erosión de opinión para la gente con sus ideas, ay, güey, va a estar bien cabrón. Es que ese es un tema interesante, deberíamos hablar de eso en un podcast. De hecho, también déjenos en los comentarios a ver qué opinan, si la Biblia estuvo escrita por ChatGPT o no. Ese es un gran título para el próximo podcast. Es bueno.
De hecho, algo leí también que el Arca de Noé no era la primera versión. O sea, que había hecho Noé varias barcas o había varias beta, personas. había... ¿Pero con Noé o con otras personas? Noé o sí, no sé. Es así, imagínate Noé, así viajas en el tiempo y la foto de Noé es Elon Musk haciendo el arca. Sí, ¿no? Con un Velociraptor. Haciendo Cuando todavía Velociraptors. Elon Musk. Y el Capitán Smith atrás. Y te No mames, imaginas, fue el que lo estrelló también. así no confían en joder, él, bro. perro. Llevas un Nightmare, llevas un buque. Ese capitán sí tiene, o sea, volviendo atrás. Habría que investigar quién es el capitán, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque él sí muere, ¿no? Tengo entendido que él muere ahí, ¿no? En el barco. El hilo de los violines, ¿no? Bueno, no sé si... Bien romántica la... Pero yo creo que sí muere, sí, ese chico sí muere. Sí, tuvo que haber muerto, por supuesto. Pero qué horrible, ¿no? O sea, también porque no creo que se haya sacrificado. Mira, ¿no? está llegando un comentario del Capitán Smith. Ah, perro, está vivo. ¡Ey! Estoy aquí. Capitán Smith AI. Sí. No, eso es bien loco. Bueno, todo eso que estás diciendo al final, imagínate que en un universo paralelo, no sé, en un universo paralelo, imagínate que tal vez el Titanic nunca se hundió. El Titanic hundió al Capitán Smith. ¿O cómo? No, que pudo haber sido, o sea, que de repente no pasó. Pues es que, o sea, ahí está bien loco. Imagínate ¿Cómo hubiese la cambiado la cantidad de historia? gente que iba de un destino a otro. O sea, como dicen, el vuelo de una mariposa puede... Es que mira, imagínate esta las locura. cosas que hubieran hecho esas personas. Es que imagínate esta locura que te voy a decir. Imagínate que en un universo paralelo no hubiese existido que el Titanic se hubiese estrellado y no por eso no se hubiese creado el Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí no hubiese existido la Primera Guerra Mundial. Pues, No hubiese existido Hitler, no hubiese existido una serie de acontecimientos que vienen. no habría Captain Morgan, la bebida. O sea que básicamente uno de los pioneros de la historia contemporánea fue Morgan. Pues, o sea... A partir del hundimiento del Titanic. Bueno, estoy diciendo locuras, obviamente, ¿no? Pero... Yo creo que hablar del capitán, de JP Morgan, sería un buen episodio. ¿Quién es? Por todo lo que está alrededor de él. De ahí va a salir el Titanic, Edison, Tesla. No solo eso, o sea, porque fue, como tú dices, una figura clave en un momento clave de la historia, porque también estaba apoyando la tecnología. O sea, toda la vida el poder se ha basado también en no solamente monetario, sino los que están inventando, ¿no? Los que están haciendo cosas diferentes, ¿no? O sea, el intelecto es poder. Edison pues era evidentemente poderoso. En esa época en su conocimiento. había mucha gente que trabajaba alrededor de estos genios o de estos inventores. Y también, o sea, realmente, no sé si sepas cómo funcione o lo hayas visto, pero vamos a pensar que Edison era el inventor, pero él generaba la idea, la transmitía y lo tenían que desarrollar su equipo. ¿Sí? O sea, no es como que no te lo imaginas todo el tiempo él. No, obviamente él es el creador de la idea y después, bueno... Claro, llegaba y decía, hey, ponle aquí, ponle acá. El director. Así, mira, se me ocurre esto, háganlo. Inclusive los pintores también sucede eso. Mucha gente no lo sabe, pero ve una obra. Claro, él le da la idea y lo hacen otros güeyes. Da Vinci le pasaba mucho eso también. Diego Rivera, o sea, el mismo... ¿Cómo se llama el de los bigotes raros? Dalí. Picasso. Bueno, ese es otro tema interesante. Pero porque... nomás deja termino el punto. El caso es de que cuánta gente no estaba como ahorita la onda de la I, como no estaba, más bien creo que en ese tiempo mucha gente estaba en el tema de desarrollo e inventos, pero no tenían el apoyo de un Morgan, como Edison y Tesla. Imagínate que si hubieran tenido los recursos, otras mentes, quién sabe qué cosas existieran. Uy, eso es interesante porque obviamente la luz iba a existir, pero ¿qué otros tipos de tecnologías? Bueno, también el cine es obra de Edison. Bueno, sí. Y bueno, Tesla que revolucionó la manera de transportarnos con la energía eléctrica. AC/DC. Sí, la corriente alterna es lo que desarrolló Tesla. O sea, Edison tenía estas calles con 20 cables para mandar una de ida y una de regreso. Y Tesla lo que hizo fue que a través de un solo cable hubiera una corriente alterna con un generador y una bobina. Wow. Ahí es donde voy a ponerte un monillo ahí pensando. No, y cuando dijiste, es que cuando dijiste AC/DC, pensé en la banda de una vez. AC/DC. Sí, pues está basado en ese nombre. Que no sabía, bro. No mames, la corriente. Qué pendejo. Pero bueno, sabía. Tesla se le atribuye eso y también el tema de
de la silla eléctrica. Aunque él no estuvo muy de acuerdo, pero fue obligado y utilizaron su corriente para desarrollar la silla eléctrica. Bueno, está fuerte eso. Y evidentemente todo lo que conlleva su invento, ¿no? O sea, nos cambió la vida, sin duda. El cuñado de Tesla, no me acuerdo el nombre, güey, pero fue el que inventó Braille. No, Braille es el de gente que tiene dificultades visuales. ¿Cómo se llama ese? El que es Morse, código Morse. Sí. Entonces, ¿y el del radio cómo se llama? Radio Man, exacto. Radio, y sale Cuba Gooding Jr. en la película Radio. Tenemos un radio como el de Radio Man. Sí, pero bueno, ya entraremos en ese tema. Pero al final lo que te voy a decir es que el cuñado, que era un granjero, llegó a patentar la radio. Y todo el mundo y a él se le atribuye, pero era realmente de Tesla, güey. Es que me imagino. Y Tesla tiene una entrevista muy interesante que ahí la ponemos después cuando hablemos de él, pero es sobre que él hablaba, sí. Él hablaba de cómo, o sea, en un futuro no muy lejano vamos a poder estar teniendo comunicación al instante a través de equipos que van a estar en tu bolsillo. O sea, ya hablaba de... Es que yo siento que Tesla, aunque todo el mundo entiende y sabe y conoce que es un genio sin medida y un visionario, hay gente que dice que era un viajero en el tiempo y que se quedó pegado ahí. Hay gente que dice que... Me estás invitando a hablar sobre la familia Trump. Pero ese es otro tema. Sí, bueno, es verdad. Está buenísimo ese. Sí, no. Creo que sí has escuchado algo, ¿no? Por ahí. Bueno, un poquito. Deberíamos ahondar muchísimo más en el tema porque sí me llama poderosamente la atención. Échale un ojo a Barron Trump, el hijo. Eso hablaremos de él en nuestros próximos capítulos. Muy bien. Pues bueno, recuerden seguirnos por favor, digo, si les gustó, en Spotify, en Apple Podcast, para que no se pierdan los próximos episodios. Vemos que ya hay ahí gentilla que le está dando ahí, viendo un poquito más, dándole like. Se les agradece un chorro, nos gusta, este es un hobby, pero nos gusta mucho. Y también, pues si quieres participar, pues puedes buscarnos, y por ahí estamos en la misma ciudad, pues por ahí hacemos algo, ¿no? Cotorreamos por ahí. De verdad, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, una nueva oportunidad. De verdad, todos estos temas que estamos generando también, como dice Luis, es para divertirnos, para pasar un rato diferente. Si estás en tu trabajo, si estás en tu casa, nos puedes escuchar un rato y ver estas locuras que decimos, ¿no? Que a veces no tienen nada de raro. Nada raro. Pues bueno, sobres. Chao, chicos. Nos vemos en la próxima. De ahí se aleja Jack con flotis, güey. Chao.